Capítulo 73. ¿Es ético cualquier clase humor? ¿Qué dice la ciencia? Según estudios en psicología y sociología, el humor puede tener efectos positivos en la salud mental y emocional de las personas, ya que reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y fortalece el vínculo social. Además, el humor puede ser una forma efectiva de abordar temas delicados o controversiales, promoviendo la reflexión y la discusión. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el contexto y la intención detrás del humor. El humor que promueve la discriminación, el odio o la violencia no es ético y puede tener consecuencias dañinas para la sociedad. Por lo tanto, es importante considerar si el humor es inclusivo, respetuoso y empático hacia todas las personas. ¿Qué dice la filosofía? En la filosofía, se sostiene que el humor ético es aquel que respeta la dignidad y los derechos de las personas, evitando causar daño o perpetuar prejuicios. El filósofo Immanuel Kant, por ejemplo, argumentaba que el humor ético es aquel que respeta la humanidad en los demás y no utiliza a nadie como medio para un fin. La filosofía nos invita a reflexionar sobre el impacto ético de nuestro humor y a considerar cómo nuestras bromas y chistes pueden afectar a los demás. Es importante recordar que el humor puede ser una poderosa herramienta para el entendimiento y la conexión entre las personas, pero también puede ser utilizada de manera irresponsable o perjudicial. Como individuos, debemos ser conscientes de nuestro poder para influir en otros a través del humor y buscar siempre que sea éticamente correcto y respetuoso. ¿Qué digo yo? Hay que ser capaz de reírse de todo, incluido de uno mismo. La risa es una fuerza liberadora. Nos ayuda a enfrentar la vida con mayor ligereza y optimismo. Eckhart Tolle. Capítulo 74. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Qué dice la ciencia? Un individuo tiene el derecho de negarse a actuar en contra de sus propias creencias morales o éticas, incluso si éstas contradicen las normas establecidas por la sociedad o la ley. Este concepto se ha aplicado históricamente en contextos como el servicio militar, la objeción de conciencia médica y la participación en experimentos científicos controvertidos. Desde el punto de vista científico, la objeción de conciencia es considerada como un fenómeno psicológico y ético que puede tener un impacto significativo en la toma de decisiones individuales y en la sociedad en su conjunto. ¿Qué dice la filosofía? En muchos casos, se considera parte de los derechos humanos o derechos fundamentales, lo que significa que es inherente a la dignidad de las personas y no se puede renunciar ni alienar. La objeción de conciencia permite no imponer principios morales a quienes no comparten las mismas creencias. Al respetar la moral de los demás, se acepta la diversidad en una sociedad democrática. El derecho de objeción de conciencia se aplica en circunstancias individuales y concretas, sin alegar una conciencia social general. ¿Qué digo yo? Es un derecho inherente del ser humano, lo que no implica evitar la responsabilidad de la situación. La objeción de conciencia es un derecho fundamental que protege la libertad de pensamiento y de conciencia de cada individuo, permitiéndole actuar de acuerdo con sus convicciones morales y éticas. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Capítulo 75. ¿Es posible ser justos en una sociedad injusta? ¿Qué dice la ciencia? La justicia es un concepto subjetivo y relativo, que puede variar según las normas y valores de cada sociedad. En este sentido, es posible ser justos dentro de una sociedad injusta si se actúa de acuerdo con las normas y valores establecidos por esa sociedad, aunque desde un punto de vista más amplio y universal, es posible que esas acciones no sean consideradas justas. Por otro lado, la ciencia también sugiere que la justicia puede ser un objetivo alcanzable a través del cambio social y la evolución de las normas y valores de una sociedad. En este sentido, es posible que las personas actúen de manera justa dentro de una sociedad injusta con la esperanza de contribuir al cambio hacia una sociedad más justa en el futuro. ¿Qué dice la filosofía? La justicia es un ideal que debe ser perseguido en todo momento, incluso en sociedades que son inherentemente injustas. La filosofía nos enseña que la justicia no es simplemente un acto puntual, sino un principio moral que debe guiar todas nuestras acciones y decisiones. En una sociedad injusta, es posible actuar de manera justa al seguir estos principios y valores éticos,
aunque sea difícil lograr un cambio estructural completo. Esto implica resistir y luchar contra la injusticia, buscar la igualdad y la equidad en nuestras interacciones con los demás, y trabajar para transformar las estructuras y normas injustas de la sociedad en la que vivimos. La filosofía también nos enseña que la justicia no es algo estático, sino un proceso continuo de reflexión y acción que debe adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida social. Por lo tanto, ser justos en una sociedad injusta no solo es posible, sino también necesario para construir un mundo más equitativo y solidario para todos. ¿Qué digo yo? Éticamente se debería ser justo siempre en cualquier sociedad sea como sea. Pragmáticamente se debe ser justo, en la medida que se pueda, en una sociedad injusta. Capítulo 76. ¿Es posible tener una ética propia? ¿Qué dice la ciencia? La ética está influenciada por una combinación de factores genéticos, culturales, sociales y ambientales, lo que sugiere que cada individuo puede tener una ética propia basada en sus experiencias, valores y creencias personales. La ciencia también señala que la ética es un concepto en constante evolución y que puede ser moldeada y modificada a lo largo de la vida de una persona a través de la educación, la reflexión y la experiencia personal. La ciencia sugiere que es posible tener una ética propia que sea única y personal, pero también flexible y en constante evolución. ¿Qué dice la filosofía? La ética es un campo en el que cada individuo puede reflexionar y tomar decisiones sobre lo que considera correcto o incorrecto, basándose en sus propios principios y valores. Desde esta perspectiva, es posible tener una ética propia, ya que cada persona es responsable de definir sus propias normas morales y actuar en consecuencia. La filosofía también sugiere que la ética no es algo estático, sino que puede evolucionar a lo largo del tiempo a medida que el individuo adquiere nuevas experiencias y conocimientos. Por lo tanto, es importante que cada persona revise y reevalúe constantemente sus creencias éticas para asegurarse de que siguen siendo coherentes con sus valores y principios personales. ¿Qué digo yo? No solo es posible, sino deseable. Haz siempre lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando. Aldous Huxley. Capítulo 77. ¿Ser feliz es inmoral siendo los demás infelices? ¿Qué dice la ciencia? Ser feliz no es inmoral simplemente por el hecho de que los demás sean infelices. La ciencia muestra que la felicidad no es un recurso limitado, y que una persona puede ser feliz sin afectar negativamente a los demás. De hecho, la investigación ha demostrado que la felicidad de una persona puede tener efectos positivos en quienes le rodean, actuando como un contagio emocional que puede mejorar el bienestar general de una comunidad. Por lo tanto, ser feliz no es inmoral, sino que puede ser incluso beneficioso para aquellos que nos rodean. ¿Qué dice la filosofía? La felicidad no es necesariamente inmoral si se logra de manera justa y sin perjudicar a los demás. La ética se basa en el respeto y la consideración hacia los demás, por lo que buscar la felicidad no debe ser a costa de la infelicidad de los demás. Es posible alcanzar la felicidad de forma moral, promoviendo el bienestar colectivo y contribuyendo al bien común. Así, la felicidad se vuelve un fin legítimo en tanto no se logre a expensas de los demás, sino en armonía con los valores éticos y morales compartidos. ¿Qué digo yo? Sí. Es inmoral ser feliz siendo los demás infelices. La idea de que es inmoral sentir felicidad cuando los demás están sufriendo se fundamenta en el principio de empatía y solidaridad hacia los demás seres humanos. La moralidad se basa en el respeto y consideración hacia los demás, por lo tanto, si una persona disfruta de su felicidad a expensas de la infelicidad de los demás, esto va en contra de los principios éticos fundamentales. La felicidad no debe ser un objetivo egoísta, sino que debe ser compartida y promovida de manera que contribuya al bienestar de la sociedad en su conjunto. Ser consciente de cómo nuestras acciones y emociones afectan a los demás nos permite vivir de manera más ética y solidaria, promoviendo un entorno en el que las personas puedan alcanzar la felicidad de forma colectiva. Capítulo 78. ¿Es diferente la ética de una mujer de la de un hombre? ¿Qué dice la ciencia? No hay una diferencia significativa en la ética entre hombres y mujeres. Los estudios han mostrado que ambos géneros tienden a tener principios éticos similares y a actuar de manera similar en situaciones éticas. Sin embargo,
Algunos investigadores han sugerido que las mujeres pueden ser más propensas a considerar las implicaciones éticas de sus decisiones y a actuar de manera más empática y comprensiva, lo que podría influir en su ética en ciertas situaciones. La moralidad masculina tiende a ser más cognitiva y despersonalizada, mientras que la moralidad femenina se percibe como más cargada de afectos y personalizada. Sin embargo, esta distinción no es absoluta y puede variar según el contexto y las circunstancias. ¿Qué dice la filosofía? La ética no depende del género, sino de valores universales que deben ser aplicados por todas las personas, independientemente de su sexo. Sin embargo, algunos filósofos argumentan que existen diferencias en la forma en que hombres y mujeres tienden a abordar y resolver dilemas éticos, debido a factores culturales y sociales que pueden influir en su percepción de lo correcto e incorrecto. En general, no se puede afirmar que la ética de las mujeres sea inherentemente diferente a la de los hombres, ya que ambas pueden estar influenciadas por una variedad de factores individuales y contextuales. ¿Qué digo yo? En tanto y cuanto consideremos que la ética es personal, no solo hombres y mujeres difieren en ella, sino que difieren en ella hombres y mujeres con mujeres. Capítulo 79. ¿Es inmoral la brecha tecnológica? ¿Qué dice la ciencia? La brecha tecnológica puede considerarse inmoral en ciertos contextos, ya que puede excluir a ciertas poblaciones o países de acceder a los beneficios y oportunidades que la tecnología puede ofrecer. Esto puede incrementar la desigualdad social, económica y educativa, perpetuando así la marginación de ciertos grupos de la sociedad. La ciencia ha demostrado que la tecnología puede tener un impacto positivo en la vida de las personas, mejorando la calidad de vida, la productividad y el acceso a la información. Por lo tanto, es fundamental trabajar para reducir la brecha tecnológica y promover la equidad en el acceso a la tecnología, de manera que todos tengan la oportunidad de beneficiarse de sus ventajas. Si bien la brecha tecnológica puede no ser considerada inmoral en sí misma, sus consecuencias pueden ser injustas y perjudiciales para aquellos que se ven excluidos de la revolución tecnológica. ¿Qué dice la filosofía? Desde una perspectiva utilitarista, la brecha tecnológica podría considerarse inmoral debido a que puede generar desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades, lo cual puede resultar en un mayor sufrimiento y desigualdad para aquellos que tienen menos acceso a la tecnología. Por otro lado, desde una perspectiva libertaria, la brecha tecnológica podría no considerarse inmoral, ya que se basa en la idea de que cada individuo es libre de perseguir sus propios intereses y que no se debe imponer la redistribución de recursos tecnológicos. En términos de justicia social, la brecha tecnológica puede considerarse inmoral si se cree que todos los individuos tienen derecho a un acceso equitativo a los beneficios de la tecnología. En este sentido, la brecha tecnológica puede ser vista como una forma de discriminación y exclusión que socava la igualdad de oportunidades. ¿Qué digo yo? Yo no lo calificaría de inmoral. En cambio, se puede ver como un problema social que requiere de soluciones para cerrar esa brecha. Capítulo 80. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué dice la ciencia? El transhumanismo busca mejorar las capacidades físicas y mentales de los seres humanos a través de la tecnología, con el objetivo de superar las limitaciones biológicas y alcanzar un nivel de existencia superior. Esto puede incluir desde la mejora de la longevidad y la salud, hasta la ampliación de nuestras capacidades cognitivas y emocionales. En términos prácticos, el transhumanismo se manifiesta en el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología, que pueden utilizarse para mejorar el rendimiento humano y aumentar nuestras capacidades. Sin embargo, también plantea importantes dilemas éticos y filosóficos sobre los límites de la intervención tecnológica en la naturaleza humana y sus posibles consecuencias. ¿Qué dice la filosofía? Uno de los principales dilemas éticos es la cuestión de hasta dónde deberíamos permitir la modificación genética para mejorar la salud y el rendimiento humano. Por un lado, la modificación genética podría ser utilizada para prevenir enfermedades genéticas hereditarias y mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, también plantea la posibilidad de crear desigualdades sociales y problemas de discriminación genética. Otro dilema ético es la cuestión de la ciberización de la naturaleza humana, es decir,
La integración de tecnologías avanzadas en el cuerpo humano para mejorar sus capacidades físicas y cognitivas. Si bien esta tecnología podría proporcionar soluciones a discapacidades físicas y mentales, también plantea preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y la autonomía del individuo. Además, la intervención tecnológica en la naturaleza humana plantea cuestiones filosóficas sobre la identidad humana y la naturaleza de la vida misma. ¿Hasta qué punto la tecnología puede cambiar lo que significa ser humano? ¿Cuáles son los límites de la intervención tecnológica en la naturaleza humana sin poner en peligro nuestra esencia como seres humanos? ¿Qué digo yo? Si es por motivos médicos estoy de acuerdo, todo lo que no sea por esa razón, no. Capítulo 81. ¿Qué es la clonación? ¿Qué dice la ciencia? Es crear copias idénticas de un organismo a través de la reproducción asexual. En biología, la clonación se refiere al proceso de producir copias genéticamente idénticas de un organismo o célula. La clonación artificial es el proceso en el que se crea una copia genéticamente idéntica de un organismo vivo. Se lleva a cabo en laboratorios utilizando técnicas de reproducción asistida, como la transferencia nuclear de células somáticas. Esta técnica implica la extracción del núcleo de una célula donante que contiene el material genético completo de un organismo, que se introduce en un óvulo donante al que se le ha retirado su núcleo. Una vez que se ha fusionado el nuevo núcleo con el óvulo, se estimula su desarrollo hasta convertirse en un embrión, que puede ser implantado en un útero para su gestación. ¿Qué dice la filosofía? La clonación ha generado muchas controversias éticas debido a las posibles implicaciones negativas, como la pérdida de diversidad genética, el riesgo de enfermedades genéticas, y el cuestionamiento de la individualidad y la autonomía de cada ser humano. Algunas personas consideran que la clonación va en contra de la naturaleza y de los principios éticos fundamentales. ¿Qué digo yo? Es un asunto muy polémico. Siempre y cuando se utilice la clonación éticamente y por los motivos correctos, es una tecnología que es un gran avance en la ciencia, si es utilizada para otros fines, sin motivos correctos ni éticos, ¿no? Capítulo 82. ¿Qué es el aborto? ¿Qué dice la ciencia? El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto alcance la viabilidad, es decir, antes de que pueda sobrevivir de manera autónoma fuera del útero materno. Desde el punto de vista científico, el aborto es un tema complejo que involucra consideraciones médicas, éticas, sociales y legales. A nivel médico, se considera que el aborto puede ser necesario en ciertos casos para preservar la salud física o mental de la madre, o en situaciones en las que el feto presenta anomalías graves que harían inviable su supervivencia. Desde un punto de vista legal, las leyes sobre el aborto varían ampliamente en diferentes países y regiones, y son el resultado de fuertes debates y controversias. ¿Qué dice la filosofía? Desde el punto de vista de la filosofía, existen diversas posturas y argumentos en torno al tema del aborto. Algunos defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, considerando el aborto como un acto de autonomía y libertad. Otros argumentan que el feto tiene el derecho a la vida desde el momento de la concepción, por lo que el aborto sería un acto moralmente incorrecto. ¿Qué digo yo? Que es un asunto personal donde no debería intervenir el gobierno. Capítulo 83. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué dice la ciencia? La acción de provocar la muerte de un paciente con el objetivo de aliviar su sufrimiento, cuando éste se encuentra en una situación de enfermedad grave e incurable. La eutanasia puede ser activa, es decir, causada por la administración de una sustancia letal, o pasiva, cuando se dejan de aplicar tratamientos médicos que mantienen con vida al paciente. La ciencia no tiene una postura unánime respecto a la eutanasia, ya que existen diferentes perspectivas éticas y morales en torno a esta práctica. Sin embargo, se reconoce que la eutanasia puede ser una opción válida en determinadas circunstancias, como en casos de sufrimiento extremo y enfermedades terminales. Es importante destacar que la eutanasia debe ser siempre realizada bajo un estricto marco legal y ético, respetando la voluntad del paciente y asegurando que se tomen las medidas necesarias para garantizar un proceso digno y humano. ¿Qué dice la filosofía? Algunos filósofos argumentan que la eutanasia puede ser moralmente justificada en ciertas circunstancias,
como cuando la persona está en un estado terminal e irreversiblemente enferma y su sufrimiento es insoportable. Otros, sin embargo, sostienen que la eutanasia va en contra del principio fundamental de respeto a la vida humana y que nunca debe ser permitida. En última instancia, la cuestión de la eutanasia plantea preguntas éticas profundas sobre la dignidad humana, el sufrimiento y el derecho a morir con dignidad. ¿Qué digo yo? Que es un asunto personal donde no debería intervenir el gobierno más allá de supervisar el acto en sí. Capítulo 84. ¿Qué es el racismo? ¿Qué dice la ciencia? El racismo es una forma de discriminación basada en la raza o etnia de las personas, que se manifiesta a través de actitudes, comportamientos y prejuicios negativos hacia ciertos grupos raciales. Esta discriminación puede manifestarse en diferentes ámbitos de la vida, como el acceso a oportunidades laborales, educativas o de salud, así como en la percepción y tratamiento de las personas por parte de la sociedad en general. La ciencia también ha demostrado que el racismo tiene un impacto negativo en la salud física y mental de las personas que lo experimentan, ya que puede causar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud. ¿Qué dice la filosofía? En la filosofía, se argumenta que el racismo es una forma de injusticia y violación de los derechos humanos, ya que impide la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen étnico. Desde esta perspectiva, se defiende la necesidad de combatir el racismo a través de la educación, la concienciación y la promoción de valores como la igualdad, la diversidad y el respeto mutuo entre todos los individuos. ¿Qué digo yo? Es un prejuicio que se resuelve con información y educación. Capítulo 85. Yo soy yo y mis circunstancias. Ortega y Gasset. ¿Qué dice la ciencia? En esta frase, Ortega y Gasset sugiere que nuestra identidad y personalidad están intrínsecamente ligadas a las circunstancias que nos rodean. Resalta la importancia de considerar las circunstancias externas en la comprensión de la identidad y la personalidad de un individuo. Desde una perspectiva científica, esta idea se puede entender en términos de la influencia que el entorno tiene en la formación de nuestra identidad. Diversas corrientes psicológicas, como el conductismo y el ecologismo, han destacado la importancia de los factores ambientales en el desarrollo de la personalidad y el comportamiento humano. ¿Qué dice la filosofía? Cada persona es el resultado de un conjunto de variables que conforman su ser. Esta idea resalta la importancia de reconocer y aceptar la diversidad y complejidad de cada individuo, así como la necesidad de comprender que nuestras acciones y decisiones están influenciadas por nuestras circunstancias particulares. En este sentido, la frase invita a reflexionar sobre la propia identidad y el papel que desempeñan nuestras experiencias y contextos en la construcción de nuestro ser. ¿Qué digo yo? Es una reflexión a tener en cuenta para entender por qué la gente hace lo que hace. Capítulo 86. Solo sé que no sé nada. Sócrates. ¿Qué dice la ciencia? Puede interpretarse desde una perspectiva científica como una muestra de humildad intelectual y de reconocimiento de la limitación del conocimiento humano. En el ámbito científico, el conocimiento se construye a través de la observación, experimentación, análisis y argumentación lógica. Sin embargo, este conocimiento es continuamente revisado y actualizado a medida que se obtienen nuevos datos y se hacen nuevos descubrimientos. Es importante mantener una actitud crítica y abierta a la posibilidad de estar equivocado, ya que la ciencia se basa en la constante búsqueda de la verdad a través de la explicación de fenómenos naturales y del universo en general. La frase de Sócrates puede interpretarse entonces como un recordatorio de que, por más avanzada que sea nuestra comprensión del mundo, siempre existe la posibilidad de que nuestro conocimiento sea limitado o incompleto. ¿Qué dice la filosofía? Sócrates, a través de sus diálogos filosóficos, buscaba llevar a las personas a cuestionar sus creencias y a dudar de lo que creían saber, para así llegar a un entendimiento más profundo y verdadero de la realidad. Esta idea filosófica se relaciona con la doctrina del conocimiento por negación o conocimiento dialéctico defendida por Sócrates. Según esta doctrina, la verdadera sabiduría no consiste en pretender tener respuestas definitivas, sino en reconocer la propia ignorancia y estar siempre dispuesto a cuestionar y aprender. Al aceptar que no se sabe todo, se abre la puerta al diálogo, la reflexión y el crecimiento personal. ¿Qué digo yo?
La magia de hoy es la ciencia de mañana. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la evolución del conocimiento y la importancia de la investigación científica en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. A medida que continuamos explorando y descubriendo, es probable que lo que hoy consideramos magia se convierta en ciencia en el futuro. Hay que reconocer que no lo sabemos todo y estar dispuesto a continuar aprendiendo. Capítulo 87. Pienso, luego existo. Descartes. ¿Qué dice la ciencia? Puede interpretarse desde una perspectiva científica como la idea de que la actividad neuronal en nuestro cerebro es la base de nuestro pensamiento y conciencia, lo que define nuestra existencia como seres conscientes. ¿Qué dice la filosofía? La capacidad de pensar es una prueba irrefutable de nuestra propia existencia. Cuando dudamos, reflexionamos o pensamos, estamos demostrando que somos conscientes y existimos. ¿Qué digo yo? Descartes crea la figura del genio maligno para ilustrar su punto. Según él, este ser supremamente inteligente tiene el poder de engañarnos en todo lo que percibimos. Imagina que este genio nos manipula, haciéndonos creer en falsedades y distorsionando nuestra percepción de la realidad. Descartes se embarca en un proceso de duda metódica, cuestionando todo conocimiento y buscando una verdad absolutamente indudable. No solo duda de los sentidos, los razonamientos y las matemáticas, sino también de la propia sensación de certeza y de la conciencia. A pesar de la posibilidad del genio maligno, Descartes llega a una conclusión fundamental: pienso, luego existo, en latín, cogito ergo sum. Esta afirmación se convierte en la base de su filosofía. Aunque todo lo demás pueda ser ilusorio, el hecho de que esté pensando demuestra su existencia. Capítulo 88. El corazón tiene razones que la razón ignora. Pascal. ¿Qué dice la ciencia? El corazón es un órgano vital que bombea sangre y nutrientes por todo el cuerpo, incluido el cerebro. El corazón está conectado al cerebro a través del sistema nervioso autónomo, que regula muchas funciones del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respuesta al estrés. Esta conexión entre el corazón y el cerebro es bidireccional, lo que significa que el corazón puede enviar señales al cerebro que pueden influir en nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Cuando experimentamos emociones intensas como el amor, la felicidad o la tristeza, el corazón puede enviar señales al cerebro que afectan nuestra percepción y nuestro comportamiento. Estas señales pueden influir en nuestras decisiones de una manera que no siempre es racional o lógica, ya que están influenciadas por nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué dice la filosofía? Para Pascal, la fe y la religión están basadas en un conocimiento que va más allá de lo racional, en una experiencia interna y personal con lo divino. Aunque la razón puede ayudarnos a entender ciertos aspectos de la religión, no puede explicar completamente la profundidad de la fe y la conexión con lo trascendental. En este sentido, la frase de Pascal nos invita a reconocer que hay aspectos de la vida y la experiencia humana que van más allá de la razón y la lógica. La religión, al igual que las emociones y los sentimientos intensos, puede ser una fuente de conocimiento y sabiduría que no se puede captar completamente con la razón. Entender esta frase en su contexto original nos lleva a reflexionar sobre la importancia de abrirnos a otras formas de conocimiento y comprensión, más allá de lo puramente racional. ¿Qué digo yo? Que si necesita creer, crea. Capítulo 89. El hombre es un lobo para el hombre y Plauto. Hobbes. ¿Qué dice la ciencia? Según la teoría evolutiva, los seres humanos tienen una tendencia innata a la competencia y la agresión debido a la selección natural. En la lucha por la supervivencia, los individuos que poseían ciertas características como la agresividad tenían una ventaja en la competencia por los recursos y la reproducción. En este sentido, la frase "el hombre es un lobo para el hombre" refleja la idea de que los seres humanos pueden ser egoístas, competitivos y hasta violentos en su interacción con otros individuos de su misma especie. Esta tendencia se ha observado en diferentes contextos, desde conflictos individuales hasta guerras y violencia colectiva. Desde una perspectiva científica, esta idea se puede explicar en términos de la evolución de la especie humana y la influencia de factores como la genética, el ambiente y la cultura en la conducta humana. La competencia por recursos,
El miedo a la escasez y la necesidad de protegerse a uno mismo y a los suyos han llevado a que los individuos desarrollen comportamientos agresivos e incluso violentos en determinadas situaciones. ¿Qué dice la filosofía? Esta frase refleja la concepción pesimista de la naturaleza humana, que sostiene que los individuos son inherentemente malos o autointeresados, y que tienden a actuar de manera egoísta en su beneficio propio, incluso a expensas de los demás. Para Hobbes, la frase «el hombre es un lobo para el hombre» es una descripción de la condición humana en un estado de naturaleza, es decir, en ausencia de un gobierno o autoridad central que regule y controle las relaciones entre los individuos. En este estado de naturaleza, los seres humanos actúan de acuerdo con sus propios intereses, lo que lleva inevitablemente a conflictos y guerras entre ellos. ¿Qué digo yo? Condición humana. El hombre no es malo por naturaleza, ni es bueno por naturaleza. Todo depende del constructo social al que se enfrente. Capítulo 90. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Freud. ¿Qué dice la ciencia? Cuando hablamos, activamos circuitos neuronales específicos que nos permiten expresar nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias. Sin embargo, lo que decidimos no decir también juega un papel crucial en nuestra comunicación. Callar información, ya sea por elección o por falta de conciencia, puede tener un impacto significativo en nuestra relación con los demás y en nuestra propia percepción de nosotros mismos. Por otro lado, lo que decimos puede convertirse en un reflejo de nuestros pensamientos y emociones más íntimos, lo que puede influir en nuestras acciones y decisiones futuras. En este sentido, Freud nos dice que debemos ser conscientes de lo que expresamos y de lo que guardamos en silencio, ya que ambas cosas pueden tener un poderoso efecto en nuestra vida y en nuestras relaciones con los demás. ¿Qué dice la filosofía? En primer lugar, la idea de ser dueño de lo que callamos sugiere que aquello que mantenemos en silencio, que guardamos en nuestra interioridad, es algo que podemos controlar y gestionar. Nuestros pensamientos, emociones y deseos más íntimos son nuestro tesoro más preciado, y al mantenerlos en privado somos capaces de preservar nuestra autonomía y proteger nuestra identidad. Por otro lado, la idea de ser esclavo de lo que hablamos nos recuerda que nuestras palabras tienen un poder profundo y pueden influenciar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Al expresar ideas, pensamientos y sentimientos, estamos creando una realidad simbólica que puede moldear nuestra percepción del mundo y nuestra forma de actuar en él. La frase de Freud nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación consciente y responsable, y nos recuerda que las palabras que elegimos utilizar no solo tienen el poder de afectar a los demás, sino también de moldear nuestra propia experiencia y nuestra relación con el mundo. ¿Qué digo yo? ¿Qué hay que pensar antes de hablar? Capítulo 91. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada al Confucio. ¿Qué dice la ciencia? En psicología, se ha demostrado que la simplificación de tareas y pensamientos puede reducir el estrés y la ansiedad, mejorando así la calidad de vida. Cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas, nuestro cerebro tiende a trabajar más, lo que puede llevar a una sensación de agobio y dificultad para encontrar soluciones eficaces. Por el contrario, cuando simplificamos nuestras actividades y preocupaciones, nuestro cerebro se libera de esa carga extra y puede funcionar de manera más eficiente. Desde el punto de vista neurocientífico, se ha observado que la simplicidad y la claridad en los pensamientos están relacionadas con una actividad cerebral más organizada y efectiva. Cuando nos enfocamos en una sola tarea o idea a la vez, nuestro cerebro puede dedicar más recursos a esa tarea específica, lo que aumenta nuestra capacidad de concentración y toma de decisiones. ¿Qué dice la filosofía? En la filosofía de Confucio, la idea de simplicidad se relaciona con la idea de volver a lo esencial, de no dejar que las distracciones del mundo moderno nos aparten de lo verdaderamente importante. Al simplificar nuestras vidas, podemos centrarnos en lo que realmente nos importa y dedicar nuestra energía a aquello que nos hace felices y nos da satisfacción. Por otro lado, la noción de hacer las cosas con todo nuestro corazón nos invita a actuar con sinceridad y entrega en todas nuestras acciones. Cuando nos comprometemos por completo con lo que hacemos, no solo obtenemos mejores resultados, sino que también estamos en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. ¿Qué digo yo? La idea completa es,
La vida es muy Confucio simple, pero insistimos en hacerla complicada. No importa lo que hagas en la vida, hazlo con todo tu corazón. Lo que viene a decir es que emplees toda tu energía en lo que tú consideres que debes hacer y te olvides del resto. Céntrate en ti mismo y pon toda tu energía en lograrlo. Capítulo 92. Cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal. Henry Miller. ¿Qué dice la ciencia? La percepción de un momento como especial está relacionada con la activación de determinadas áreas del cerebro y la liberación de neuroquímicos que se asocian con emociones positivas. Cuando experimentamos un momento que nos hace sentir bien o que consideramos significativo, el sistema de recompensa del cerebro se activa, liberando dopamina, la cual está asociada con la sensación de placer y reforzamiento de conductas. Además, la capacidad de reconocer un momento como especial está relacionada con la atención y la conciencia plena. Cuando estamos plenamente presentes en un momento, nuestra mente se enfoca en la experiencia presente, lo que nos permite percibir con mayor agudeza los detalles y matices que lo hacen único y especial. ¿Qué dice la filosofía? Cada momento de nuestra vida es único y especial, ya que es un instante irrepetible que nunca volverá a ocurrir de la misma manera. Por lo tanto, es importante estar presentes y conscientes en cada momento, para poder apreciar y disfrutar de la belleza y la profundidad de la experiencia que estamos viviendo. La idea de que cada momento es especial nos invita a valorar y a dar importancia a nuestra existencia, ya que nos hace conscientes de la fugacidad y la temporalidad de la vida. En este sentido, reconocer la singularidad y la belleza de cada momento nos ayuda a vivir de manera más plena y significativa, permitiéndonos disfrutar de la vida en su totalidad y apreciar la belleza y la riqueza de cada instante. ¿Qué digo yo? ¿Cierto? Estamos tan preocupados y vivimos tan rápido que apenas nos dejamos disfrutar de los momentos agradables con los que nos premia la vida de vez en cuando. De vez en cuando párese a oler una flor. Capítulo 93. Un día sin reír es un día perdido. Charles Chaplin. ¿Qué dice la ciencia? La risa es una respuesta fisiológica y emocional que implica la liberación de neurotransmisores y hormonas en el cuerpo, como la dopamina, la serotonina y la endorfina. Estas sustancias están asociadas con la sensación de bienestar, felicidad y reducción del estrés. Cuando reímos, los músculos faciales se contraen y se produce una mejora en la circulación sanguínea, lo que reduce la presión arterial y mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular. La risa también estimula el sistema inmunológico, fortaleciendo la respuesta del organismo ante enfermedades. Además, la risa ayuda a liberar tensiones y emociones negativas, promoviendo un estado de ánimo positivo y aumentando la conexión social con los demás. ¿Qué dice la filosofía? Desde un punto de vista emocional, la risa nos conecta con nuestras emociones más positivas y nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con una actitud más optimista. En el ámbito social, la risa nos conecta con los demás, fortalece nuestros lazos de amistad y promueve la empatía. Desde un punto de vista cognitivo, la risa también puede ser entendida como una forma de comprensión y aceptación de la realidad, incluso en sus aspectos más absurdos y caóticos. La capacidad de reírnos de nosotros mismos y de las situaciones inesperadas que se presentan en nuestra vida puede ayudarnos a desarrollar una actitud más flexible y creativa ante los desafíos que enfrentamos. La risa se convierte en un elemento fundamental para vivir de manera plena y auténtica, pues nos permite disfrutar del presente, conectarnos con los demás y enfrentar los momentos difíciles con mayor fortaleza y resiliencia. ¿Qué digo yo? La risa es una potente herramienta que tenemos para enfrentarnos en el día a día al mundo. No la desaprovechemos. Capítulo 94. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. William George Ward. ¿Qué dice la ciencia? El pesimista se queja del viento. Esta actitud refleja una mentalidad negativa y derrotista ante los desafíos. En el ámbito científico, esta postura podría ser comparada con la falta de resiliencia y adaptabilidad frente a los cambios en el entorno. El optimista espera que cambie. La actitud optimista se caracteriza por la esperanza y la fe en que las cosas mejorarán por sí solas. Desde una perspectiva científica, esto puede interpretarse como una actitud pasiva ante los problemas,
esperando que las circunstancias cambien sin intervenir activamente en la situación. El realista ajusta las velas. El realista se destaca por su pragmatismo y capacidad de adaptación frente a las circunstancias adversas. En términos científicos, este enfoque se relaciona con la habilidad de evaluar objetivamente la situación, identificar los obstáculos y buscar soluciones efectivas para superarlos. ¿Qué dice la filosofía? La frase sugiere que cada enfoque tiene su lugar. El pesimismo, el optimismo y el realismo son perspectivas válidas. Desde una perspectiva filosófica, podemos relacionarlo con la actitud ante la vida y cómo enfrentamos las adversidades. El realismo nos invita a ser prácticos y adaptarnos, mientras que el optimismo nos da esperanza y el pesimismo nos recuerda ser conscientes de los obstáculos. La frase de Ward nos insta a considerar diferentes enfoques y a ajustar nuestras velas, según las circunstancias. Cada actitud tiene su valor y puede aplicarse en diferentes momentos de la vida. ¿Qué digo yo? Hay que tener una actitud proactiva frente a las dificultades. Capítulo 95. La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas, sino, a veces, de jugar bien una mala mano. Jack London. ¿Qué dice la ciencia? Cuando nos encontramos en una situación adversa, como una mala mano, nuestro cerebro activa una serie de mecanismos de respuesta al estrés, como la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan nuestro cuerpo para la acción, aumentando la atención y la energía para enfrentar la situación. En estas situaciones difíciles, nuestro cerebro activa áreas relacionadas con la toma de decisiones, la planificación y la resolución de problemas, buscando estrategias para encontrar soluciones efectivas. Esta capacidad de adaptación y flexibilidad cognitiva nos permite encontrar maneras creativas de superar obstáculos y salir adelante a pesar de las circunstancias desfavorables. Jugar bien una mala mano implica utilizar nuestros recursos cognitivos y emocionales de manera efectiva para tomar decisiones acertadas, mantener la calma en momentos de presión y encontrar soluciones creativas a los desafíos que se nos presentan en la vida. ¿Qué dice la filosofía? Nos recuerda que no siempre podemos controlar las circunstancias que se presentan ante nosotros, pero sí podemos influir en la forma en la que decidimos responder ante ellas. En la filosofía, esta idea se relaciona con la noción de la ética de la virtud, la cual nos enseña que nuestro carácter y nuestra forma de actuar determinan en gran medida nuestra felicidad y nuestro bienestar. En este sentido, la filosofía nos invita a cultivar virtudes como la fortaleza, la resiliencia, la paciencia y la sabiduría para enfrentar las adversidades de la vida. ¿Qué digo yo? No podemos controlar lo que nos ocurre en la vida, pero sí podemos gestionar nuestras emociones y actos frente a tales eventualidades. Capítulo 96. La vida es como una bicicleta, si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia adelante. Albert Einstein. ¿Qué dice la ciencia? Cuando una bicicleta está en movimiento, el conductor debe pedalear de forma constante para generar la fuerza necesaria que le permita mantenerse en equilibrio. Esto se debe a que la inercia de la bicicleta tiende a mantenerla en movimiento rectilíneo y uniforme, lo que puede resultar en la pérdida de equilibrio si no se contrarresta con la fuerza de pedaleo. Además, al pedalear hacia adelante, el conductor también genera un momento angular que contribuye a estabilizar la bicicleta en su trayectoria. Este principio se basa en la conservación del momento angular, que implica que la suma de los momentos angulares en un sistema se mantiene constante a menos que actúe una fuerza externa. ¿Qué dice la filosofía? Esta frase de Albert Einstein nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir avanzando en la vida para mantener el equilibrio. En el contexto de la bicicleta, si dejamos de pedalear, perdemos el impulso y la estabilidad, y corremos el riesgo de caer. De manera similar, en la vida, si nos detenemos en un punto sin avanzar, podemos sentirnos estancados, desequilibrados y perder el rumbo. Solo a través de la acción y el esfuerzo continuo podemos alcanzar nuestros objetivos, crecer y desarrollarnos como individuos. Esta cita también nos invita a reflexionar sobre la importancia del equilibrio en nuestras vidas. ¿Qué digo yo? La versión que yo utilizo es, pase lo que pase, rema hacia adelante. El sentido de mi versión es que cuando una canoa se escora hacia un lado, a base de remar hacia adelante vuelve a su rumbo inicial. ¿Qué significa?
Pues que pase lo pase en la vida, hay que seguir hacia adelante hasta que la vida se vuelva a enderezar. Capítulo 97. Que no te avergüencen tus fracasos. Aprende de ellos y vuelve a empezar. Richard Branson. ¿Qué dice la ciencia? Según la psicología y la neurociencia, los fracasos pueden ser una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. Cuando experimentamos un fracaso, nuestro cerebro se ve desafiado a buscar soluciones alternativas y a adaptarse a nuevas circunstancias. Esta respuesta del cerebro, conocida como plasticidad neuronal, nos permite aprender de nuestros errores y mejorar en futuras situaciones. Además, la aceptación de los fracasos y la capacidad de aprender de ellos pueden tener beneficios psicológicos. Superar un fracaso nos ayuda a desarrollar resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarnos de situaciones adversas y seguir adelante. Al encajar y aprender de nuestros fracasos, también podemos aumentar nuestra autoeficacia y autoestima, fortaleciendo nuestra confianza en nuestras habilidades y capacidades. ¿Qué dice la filosofía? Los estoicos enseñaban que el camino a la sabiduría y la virtud no es un camino fácil y sin obstáculos, sino que está lleno de desafíos y dificultades. En lugar de huir de los fracasos y avergonzarse de ellos, los estoicos proponen aceptarlos como parte natural de la vida y verlos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Desde esta perspectiva, los fracasos son simplemente una inevitable consecuencia de nuestro camino en la búsqueda de la excelencia y la autorrealización. Al no avergonzarse de ellos y en cambio aprender de ellos, somos capaces de mejorar, crecer y evolucionar como individuos. Los fracasos se convierten en lecciones valiosas que nos ayudan a desarrollar la resiliencia, la paciencia y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos futuros con mayor fortaleza y determinación. ¿Qué digo yo? Realmente el único que fracasa es el que no lo intenta. Capítulo 98. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. William James. ¿Qué dice la ciencia? La conexión entre la capacidad de cambiar la mente y cambiar el mundo se puede explicar a través de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse y cambiar su estructura y función a lo largo de la vida en respuesta a las experiencias y al aprendizaje. Cuando una persona cambia su forma de pensar o sus creencias, se están creando nuevas conexiones neuronales en el cerebro, fortaleciendo ciertas vías y debilitando otras. Esto puede llevar a cambios en la percepción, en la forma de interactuar con el entorno, en la toma de decisiones y en la forma en que se enfrentan los desafíos. Estos cambios internos pueden tener un impacto significativo en la forma en que una persona se relaciona con el mundo exterior. Al cambiar la forma en que se perciben las situaciones, se pueden tomar decisiones diferentes, actuar de manera distinta y ser más resilientes ante los desafíos. ¿Qué dice la filosofía? Según William James, uno de los principales exponentes de la corriente filosófica del pragmatismo, la mente humana tiene un papel fundamental en la percepción y construcción de la realidad. Para James, nuestras creencias y pensamientos no solo influyen en nuestra percepción del mundo, sino que también tienen el poder de transformar la realidad misma. Si somos capaces de cambiar nuestra mente, es decir, modificar nuestras creencias, perspectivas y actitudes, también seremos capaces de cambiar la forma en que percibimos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. De esta manera, comenzaremos a ver nuevas posibilidades, soluciones y oportunidades que antes no éramos capaces de ver. ¿Qué digo yo? Cada persona define el mundo a través de sus propias experiencias. Si somos capaces de dar un paso más allá e intentar percibir el mundo desde otra perspectiva que no sea la nuestra, ampliaremos nuestro conocimiento y obtendremos nuevas herramientas para enfrentarnos a las vicisitudes. Capítulo 99. No se puede decir nada tan absurdo como para que no haya sido dicho por algún filósofo. Cicerón. ¿Qué digo yo? Lo mismo vale para los científicos. Fin del audiolibro. Casi 100 cosas que dicen la ciencia, la filosofía y yo, por Juan Carreño. Junio de 2024.